Dario Santini me agarró de la muñeca en medio de la gala, lo suficientemente fuerte como para que toda la sala lo oyera llamarme la pequeña sombra de Mateo. Y cuando me solté y me dirigí directamente al guardarropa, no miré atrás. Ni a la humillación, ni al trabajo, y mucho menos a Mateo Rizzo, que se quedó allí parado sin hacer absolutamente nada. Llegué a la calle antes de que me empezaran a temblar las manos. El aire de noviembre me atravesaba el vestido, pero lo agradecía. El frío era limpio. A Cole no le importaba que acabara de echar por tierra 3 años de cuidadosa invisibilidad ante los hombres más poderosos de Milán. Cole no me preguntó por qué mi jefe, el hombre al que había mantenido con vida gracias a milagros de agenda y gestión de crisis, había visto cómo Dario me humillaba y no había dicho ni una sola palabra. Mi teléfono vibró. Probablemente era Vera. Me había visto salir. Lo saqué. No era Vera, era Rizzo. Mi coche está esperando. Entrada principal. Me quedé mirando el mensaje. Luego bloqueé el número y seguí caminando. 3 años. 3 años siendo la asistente ejecutiva perfecta. Conocía la agenda de Mateo mejor que él mismo. Sabía qué reuniones eran fachada y cuáles eran reales. Conocía las rutas que tomaban sus choferes, los códigos de su ascensor privado, el tono exacto de voz que significaba que alguien estaba a punto de perder todo lo que tenía. Y él sabía que nada de eso importaba. Había sido útil. Eso era todo. Mi apartamento, la vivienda de la empresa, porque, por supuesto, estaba a 12 manzanas. Podía ir andando. Iba a ir andando. Luego escribiría la carta de renuncia que debería haber escrito hace 2 años, antes de empezar a mentirme a mí misma, diciendo que ser indispensable significaba ser valorada. Señorita Duca, me detuve y me giré. Luca estaba de pie junto a un sedán negro, con las manos juntas delante de él y una expresión profesionalmente inexpresiva. El jefe de seguridad de Mateo, el hombre que una vez me dijo que hacía demasiadas preguntas justo antes de que descubriera un conflicto de horarios que habría puesto a Mateo en una sala con un auditor federal. Voy a ir andando, dije. El señor Rizzo insiste. El señor Rizzo puede insistir todo lo que quiera. Ya no trabajo para él. Luca apretó la mandíbula. Trabajarás para él hasta que renuncies formalmente al coche. Señorita, debería haber subido. Debería haber sido inteligente. En cambio, sonreí. Dígale que renuncio. Luego me di la vuelta y seguí caminando. Recorrí 4 manzanas antes de darme cuenta de que Luca me seguía. No muy de cerca. Mantenía una distancia profesional, pero estaba allí. Paciente, inevitable. Bien. Que me siga. Sonó mi teléfono. Lo saqué, vi el nombre de Mateo parpadeando a pesar del bloqueo y lo envié al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Respondí. No voy a subir al coche. Lo sé. Su voz se deslizó por el teléfono como whisky sobre hielo, suave, oscura y completamente deliberada. Se me revolvió el estómago. Odiaba que mi cuerpo siguiera respondiendo a esa voz. Que hubiera pasado 3 años entrenándome para no fijarme en cómo se movía por la habitación y hubiera fracasado cada vez. Pero Lucas se quedará contigo hasta que entres en tu edificio. No es negociable. Todo lo que tiene que ver contigo no es negociable. Sí, dejé de caminar detrás de él. Luca también se detuvo. Dejaste que me tocara, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Delante de todos, viste cómo Dario me ponía las manos encima y no hiciste nada. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el débil sonido del tráfico a su lado. Probablemente su oficina seguía funcionando mientras yo me derrumbaba en una calle de Milán. Entonces, súbete al coche, es viejo. Se me cortó la respiración. Nunca había usado mi nombre de pila. En 3 años me había llamado Duca, señorita o nada en absoluto. Oírlo ahora era como sentir unos dedos recorriendo mi espina dorsal. No deseado, imposible de ignorar. No, dije y colgué. De repente Luca estaba más cerca. No era amenazante. Nunca había sido amenazante conmigo, pero su presencia hacía que la calle pareciera más pequeña. Está tratando de protegerte, dijo Luca en voz baja. ¿De qué? De la vergüenza.
porque esa oportunidad se había esfumado cuando Dario hizo las preguntas. Luca miró por encima del hombro y luego volvió a mirarme. Acabas de montar una escena delante de la familia Rossetti, el sindicato Benedetti y la mitad de los empresarios legítimos de la ciudad. ¿Crees que no se dieron cuenta de que la asistente de Matteo Rizzo lo abandonó en medio de una gala de negociaciones? Sentí un hielo en el pecho. No abandoné una negociación. El acuerdo con Rossetti debía cerrarse esta noche. Tú gestionaste el calendario. Tú elaboraste el programa que reunió a todos en esa sala en el momento exacto. La voz de Luca se mantuvo profesional. Ahora se preguntan por qué la mujer que gestiona la agenda de Rizzo lo abandonó en público. ¿Qué sabe ella? ¿Qué vio? ¿Está hablando con la competencia o con las autoridades? Eso es una locura. Yo nunca lo haría. Ellos no lo saben, y no les importará la lealtad cuando decidan si eres un lastre que vale la pena eliminar. La palabra eliminar me golpeó como un puñetazo. «Estás exagerando», le dije. «¿Lo estoy?» Luca ladeó ligeramente la cabeza. ¿En cuántas reuniones has estado en las que la información era la única moneda de cambio que importaba? ¿Cuántos acuerdos has visto fracasar porque alguien habló con la persona equivocada? Demasiados. La respuesta era, demasiados. «¿Qué quieres que haga?», le pregunté. «Déjame acompañarte a casa. Deja que el señor Rizzo se encargue de la situación. Luego decide si realmente quieres irte». «Ya lo he decidido». «Entonces decide cómo quieres irte. En silencio, con su protección, o en voz alta, con todos mirando para ver qué haces a continuación». Quería discutir, quería decirle que me estaba manipulando, pero había asistido a suficientes reuniones. Sabía cómo circulaba la información en el mundo de Matteo. En silencio, con cuidado y siempre con el fin de obtener ventaja. «Está bien», dije. «Puedes acompañarme a casa, pero eso es todo. Sin coche, sin más llamadas, y mañana me habré ido». «Entendido». Caminamos el resto del trayecto en un tenso silencio. Luca mantuvo la misma distancia prudente, lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para dejarme fingir que tenía el control. El guardia de seguridad nocturno del edificio, Paulo, que siempre sonreía y me preguntaba cómo me había ido el día, me hizo un gesto para que pasara. No miré atrás mientras me dirigía al ascensor. «Señorita», me detuve y me volví. Luca estaba de pie en la puerta, iluminado por las luces de la calle. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero había algo en sus ojos que parecía casi una disculpa. «Él no hizo nada», dijo Luca. «Yo estaba allí, Luca. Lo vi. Tú viste lo que él quería que vieras». La voz de Luca se hizo más baja. «Dario Santini no irá a trabajar mañana, ni pasado mañana, ni nunca más. Sus cuentas corporativas fueron congeladas a las 11:15 de esta noche. Sus contratos de consultoría fueron anulados a las 11:30. Su visado de trabajo está siendo revisado por las autoridades federales por documentación fraudulenta y sus registros bancarios personales han sido señalados para ser auditados por 3 agencias reguladoras diferentes». Se me secó la garganta. «¿Qué?». «El señor Rizzo hizo 6 llamadas telefónicas durante los 20 minutos que tardaste en llegar a casa. La carrera de Dario terminó antes de que llegaras a tu edificio. El ascensor sonó detrás de mí. ¿Por qué no...?» No pude terminar la frase. ¿Por qué no me defendió en público? ¿Por qué me dejó marchar pensando que no le importaba? Porque montar una escena en una gala de negociaciones te habría hecho parecer débil, dijo Luca en voz baja, como si necesitaras que él luchara tus batallas. De esta manera, la destrucción de Dario parece una rutina empresarial. No tiene nada que ver contigo, excepto que tiene todo que ver conmigo. Sí, pero ahora nadie puede demostrarlo. Y tú no pareces una víctima. Se dio la vuelta y se marchó antes de que pudiera responder. Subí en silencio en el ascensor, entré en mi apartamento y fui directamente a mi ordenador portátil. Tardé 20 minutos en escribir la carta de dimisión. Formal, profesional, con efecto inmediato y reconociendo que la rescisión anticipada de mi contrato de alquiler significaba que tenía 72 horas para desalojar la vivienda, según los términos acelerados de la sección 9B. Adjunté 3 años de trabajo meticulosamente documentado. Cada crisis que había resuelto, cada desastre que había evitado,
cada vez que había hecho que Mateo Rizzo pareciera competente en lugar de aterrador. Luego lo envié a Recursos Humanos, al correo electrónico oficial de Mateo y a Vera como testigo. Hecho. Cerré el portátil y esperé a sentirme aliviada. En cambio, me sentí expuesta. Mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Lo cogí, esperando la respuesta automática de Recursos Humanos de Rizzo Mateo. Asunto. Se requiere protocolo formal de transición por renuncia. Su renuncia ha sido recibida y registrada. El periodo de transición entra en vigor inmediatamente, según la sección 14C de su contrato de trabajo. Se requiere un mínimo de 14 días para los puestos con acceso al calendario ejecutivo. Conocimiento de las rutas de seguridad y códigos de autorización maestros. El contrato de vivienda permanece activo durante la transición para garantizar la continuidad de la seguridad. El incumplimiento de los términos de la transición conlleva sanciones económicas y legales según la sección 14D, incluyendo, entre otras, la pérdida de la indemnización final y daños por incumplimiento de contrato. Lunes 7 mi oficina. Negociamos los términos o los impongo. Tú eliges. Me quedé mirando la pantalla. Luego abrí mi contrato y me desplacé hasta la sección 14. Cada palabra era exactamente como él había dicho. Por supuesto que lo era. Había firmado este contrato hacía 3 años, ansiosa y agradecida por la oportunidad. Nunca imaginé que querría irme. Nunca imaginé que tendría que hacerlo. La cláusula del periodo de transición estaba ahí, en blanco y negro, exigiendo un preaviso de 14 días para cualquier puesto con acceso ejecutivo a sistemas de calendario privados, protocolos de seguridad, rutas de transporte, códigos de instalaciones o información estratégica sobre programación. Esa era yo. Todo eso. Tiré el teléfono al sofá y me acerqué a la ventana. Milán se extendía bajo mis pies, brillante e indiferente. En algún lugar, Dario Santini probablemente se estaba dando cuenta de que toda su vida acababa de derrumbarse. En algún lugar, Mateo Rizzo estaba sentado en su oficina, tomando decisiones que reorganizaban el mundo como piezas de ajedrez. Y yo estaba aquí, atrapado durante 2 semanas más en un trabajo del que acababa de dimitir públicamente. Sonó mi teléfono. No quería contestar. No quería volver a oír esa voz. No quería sentir cómo se aceleraba mi pulso, como siempre ocurría cuando él llamaba. De todos modos, contesté. Puedo hacer que te quedes 2 semanas, dijo Mateo sin preámbulos. Su voz era tranquila, controlada, definitiva. O puedo hacer que desees haberte quedado 2 semanas. Tú eliges. ¿Por qué? La palabra salió más brusca de lo que pretendía. ¿Por qué te importa? No te importó cuando a Dario le importaba. Su voz bajó de tono y lo sentí en mi pecho. Siempre me ha importado. Solo que nunca miraste lo suficientemente de cerca como para verlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El lunes por la mañana, continuó. En mi oficina a las 7 de la mañana. Hablaremos de tu plan de transición. Documentarás tus procesos, transferirás tus códigos de acceso y formarás a tu sustituto. Y lo harás como es debido, porque tú no haces nada a medias. Y si no aparezco, silencio, entonces iré a verte. Y te prometo que esa conversación no te gustará ni la mitad. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el aire vacío. Mis manos volvían a temblar, pero no por el frío. Por la forma en que lo había dicho, como si fuera una confesión, como si le costara admitirlo. Abrí mis mensajes y le envié un mensaje a Vera. Necesito un abogado, uno bueno, discreto. ¿Me puedes enviar un nombre? Su respuesta fue inmediata. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me quedé mirando la pregunta. Lo que había pasado era que había dejado de ser invisible y ahora Mateo Rizzo me miraba directamente y yo no tenía ni idea de lo que veía. Escribí. Te lo explicaré mañana. Solo envíame el nombre. Por favor, Vera. Te llamo ahora. No, dije en voz alta. Aunque ella no pudiera oírme, aún no podía hablar de eso. No podía expresar con palabras la sensación que se arrastraba bajo mi piel. Sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Vera.
Lo envié al buzón de voz y le envié un mensaje. No puedo hablar esta noche. Mañana, lo prometo. Luego bloqueé mi teléfono, caminé hacia mi dormitorio y traté con todas mis fuerzas de no pensar en la forma en que Mateo había dicho mi nombre. Como si lo hubiera estado guardando en su boca durante 3 años. Como si finalmente hubiera decidido dejarme oírlo. No dormí. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y 3 años de datos del calendario, y elaboré un mapa de todo lo que sabía. Patrones de reuniones, rotaciones de rutas, cambios de turnos de seguridad, las 17 formas diferentes en que Mateo se movía por Milán sin ser predecible, las 6 oficinas de respaldo que utilizaba cuando la principal le parecía expuesta, el lenguaje codificado que utilizaba en los correos electrónicos que parecían legítimos, pero que significaban algo completamente diferente. Si quería sobrevivir a las 2 semanas de transición, necesitaba una ventaja. A las 6 de la mañana, tenía documentación que a su sustituto le llevaría 6 meses aprender. Todos los planes de contingencia, todos los protocolos de crisis, todos los contactos importantes y por qué. También tenía una lista de vulnerabilidades que mi marcha crearía, huecos en el calendario en los que las reuniones podrían solaparse, patrones de rutas que se volverían predecibles sin mi aleatoriedad, códigos de seguridad que necesitaban rotación, puntos de acceso que requerían la autorización de 2 personas, la mía y la suya. Guardé todo en un archivo cifrado y hice 3 copias de seguridad. Luego me vestí para la guerra. El Mateo Rizzo para el que había trabajado apreciaba la competencia, así que le daría exactamente eso. Controlada, profesional y completamente intocable. Traje negro, pelo recogido, maquillaje mínimo. La versión de mí misma que había sobrevivido 3 años siendo útil e invisible, excepto que ya no era invisible. Llegué a su edificio a las 6:50, temprano, pero sin impaciencia. El guardia de seguridad del vestíbulo, Marco, que normalmente me dejaba pasar, me detuvo en el mostrador. Señorita Duca, no sonrió. Identificación, por favor. Saqué mi tarjeta de acceso. Llevo 3 años trabajando aquí. El protocolo de Marco ha cambiado esta mañana. Órdenes del señor Rizzo. Escaneó mi tarjeta, comprobó algo en su pantalla y luego asintió. Autorizada. Solo planta superior. ¿Se ha actualizado el código del ascensor? Por supuesto que sí. Caminé hacia el ascensor privado e introduje el nuevo código del mensaje de texto que había recibido a las 6:45. Las puertas se abrieron inmediatamente. El trayecto me pareció más largo de lo habitual. O tal vez era solo mi pulso que intentaba salirse del pecho. El ascensor se abrió directamente en la planta de Mateo, la suite ejecutiva que se alzaba sobre las oficinas principales como una corona. Las ventanas del suelo al techo daban a Milán. Mobiliario minimalista. Todo limpio, controlado y completamente suyo. Estaba de pie junto a las ventanas, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en italiano, con alguien que claramente estaba a punto de tener un día muy malo. Salí del ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí con un suave clic. La voz de Mateo se cortó a mitad de la frase. Dijo algo más bajo por el teléfono y luego terminó la llamada. No se dio la vuelta. Llegas temprano, dijo. Tú también, siempre llego temprano. Se guardó el teléfono en el bolsillo y finalmente se volvió hacia mí. Nunca te has dado cuenta porque llegas a las 8. Estaba exactamente igual que la noche anterior. Traje oscuro, con postura perfecta, esos inquietantes ojos grises que lo veían todo. Pero algo parecía diferente. El aire entre nosotros estaba cargado de una forma que nunca antes había estado. O tal vez siempre había sido así y yo había sido demasiado cautelosa para darme cuenta. Siéntate, dijo señalando la silla frente a su escritorio. Me quedé de pie. Prefiero no hacerlo. Su boca se curvó ligeramente, sin llegar a ser una sonrisa. Has decidido ponerte difícil. He decidido ser clara. Estoy aquí porque tu contrato dice que tengo que estar, no porque quiera estar, lo sé. Se alejó de las ventanas, acortando la distancia entre nosotros con ese movimiento económico que hacía que cada paso fuera deliberado. Pero sigues aquí. Eso es lo que importa. Se detuvo a 1 metro de distancia,
lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro que había pasado 3 años fingiendo no notar. El plan de transición, dije manteniendo la voz firme. He preparado la documentación. Todo lo que tu sustituto necesitará saber. No hay sustituto. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? No voy a sustituirte, Isela. Voy a quedarme contigo. No puedes despedirme. He dimitido y me niego a aceptar la dimisión. Inclinó ligeramente la cabeza y me miró con la misma expresión que utilizaba cuando estudiaba un contrato en busca de puntos débiles. El periodo de transición me da 2 semanas para hacerte cambiar de opinión. Pienso aprovecharlas. Para eso nos sirven los periodos de transición. No me importa para qué sirven. Me importa lo que me aportan. Tiempo, proximidad y ventaja. Mi pulso se aceleró, no por ira, sino por algo mucho más peligroso. Esto es una locura. Le dije, esto es un negocio. Tú tienes algo que yo necesito. Yo tengo algo que tú necesitas. Negociamos. Yo no necesito nada de ti. Tú necesitas seguridad. Lo dijo en voz baja, con naturalidad. Necesitas alojamiento mientras te trasladas. Necesitas protección frente a las preguntas que empezaron en el momento en que te marchaste anoche. Necesitas tiempo para asegurar tu próximo puesto sin que te incluyan en la lista negra. Y necesitas tu indemnización final, que puedo hacer muy generosa o muy complicada. Me obligué a respirar lentamente. ¿Me la estás amenazando? Te estoy ofreciendo condiciones. Que te parezcan una amenaza depende totalmente de lo cooperativo que decidas ser. ¿Cooperativo? Me reí y me salió un sonido agudo. ¿Quieres que coopere con ser rehén? Quiero que cooperes con ser protegido. Hay una diferencia, no desde mi punto de vista. Algo brilló en su expresión. Frustración, tal vez, o algo que parecía casi dolor. Siéntate, Eolda. No, por favor. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila. Nunca había oído a Mateo Rizzo decir, por favor, en 3 años, a nadie. Me senté. Él se movió detrás de su escritorio, pero no se sentó. En su lugar, sacó una carpeta del cajón cerrado con llave y la colocó delante de mí. Ábrela, dijo. Dudé. Luego la abrí. Fotografías, fotos de vigilancia, yo saliendo de la gala, yo caminando a casa, yo entrando en mi edificio. Fechas y horas en las esquinas. 247, 203, 214. Se me heló la sangre. ¿Quién las tomó?, pregunté. Aún no lo sé, pero me las enviaron a mi correo electrónico personal a las 13:30 am de forma anónima. Los metadatos muestran que se subieron a un servidor compartido al que tienen acceso 3 organizaciones diferentes. El sindicato Benedetti, la familia Calabri y una empresa ficticia que representa los intereses de Europa del Este. Sacó otra foto. En esta aparecía yo en una cafetería hace 2 días hablando con Vera. En otra aparecía yo en la tienda de comestibles. Una tercera me mostraba subiendo a un taxi. Te han estado vigilando durante al menos una semana, dijo Mateo. Posiblemente más. Estas son solo las fotos que querían que yo viera. ¿Por qué querrían que las vieras? Para enviarte un mensaje. Estás expuesto, vulnerable, y si yo no controlo la situación, lo hará otra persona. Me quedé mirando las fotos. Mis manos temblaban, pero las mantuve juntas en mi regazo. Esto es porque renuncié, dije. Esto es porque sabes demasiado. La renuncia solo lo hizo más obvio. Finalmente se sentó, cruzando las manos sobre el escritorio. Tienes acceso a mi agenda, mis raíces, mis códigos. Sabes qué reuniones son reales y cuáles son teatro. Sabes cómo me muevo, cuándo me muevo y por qué. Esa información vale millones para el comprador adecuado. Yo nunca lo haría. Lo sé, pero ellos no. E incluso si creen que no lo venderás, seguirán queriendo neutralizar el riesgo, lo que significa o bien ponerte bajo su control o bien eliminarte por completo. La palabra eliminar resonó exactamente igual que cuando la dijo Lucas. Entonces, ¿qué quieres de mí?, le pregunté. Quiero que me dejes protegerte mientras averiguo quién está llevando a cabo la vigilancia y la detengo. Quiero que te quedes en una vivienda segura donde yo controle la seguridad.
Quiero que sigas los protocolos que establezca. Y quiero que dejes de luchar contra mí como si fuera tu enemigo. Me has atado a un contrato que no puedo romper. Te he dado una razón para quedarte en un lugar seguro mientras hay gente buscando información contra mí. Y tú eres la pieza más importante que han encontrado. Lo miré. Lo miré de verdad. Su expresión era controlada, pero la tensión se reflejaba en sus hombros y en la línea tensa de su mandíbula. Parecía un hombre que tampoco había dormido. ¿Por qué te importa?, le pregunté. Solo soy tu asistente. Nunca fuiste solo mi asistente. Su voz se apagó. Peligroso. Llevas 3 años dirigiendo mi vida, evitando desastres que yo no veía venir, solucionando problemas antes de que se convirtieran en catástrofes. Me has salvado más veces de las que imaginas. Así que no, LD, no eres solo mi asistente. Eres la razón por la que mi operación no se ha derrumbado. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces déjame marcharme, dije. Entrena a otra persona. Déjame ir. No puedo. Las palabras salieron sin emoción, definitivas, porque en el momento en que salgas por esa puerta sin mi protección, te convertirás en un objetivo. Y no lo haré, se detuvo, respiró. No dejaré que eso suceda. El peso de su voz hizo que algo se rompiera en mi pecho. 2 semanas, dijo. Dame 2 semanas para asegurar la situación. Déjame trasladarte a un lugar más seguro, encontrar al equipo de vigilancia y neutralizar la amenaza. Entonces, si todavía quieres irte, te dejaré marchar. Una salida limpia, una compensación completa. Referencias que te permitirán conseguir cualquier puesto que desees y protección que no terminará solo porque ya no trabajes para mí. Y si digo que no, te irás de aquí y no podré ayudarte cuando vengan. Sus ojos se clavaron en los míos. Y vendrán. La única pregunta es si estarás sola cuando lo hagan. Quería llamarle mentiroso. Quería creer que se trataba de una manipulación. Pero había visto las fotos. Había asistido a suficientes reuniones como para saber cómo funcionaban estas cosas. La información era moneda de cambio y yo tenía una fortuna en mis manos. Tengo condiciones, dije. Algo que podría haber sido alivio cruzó su rostro. Dilas. Saqué mi teléfono y abrí las notas que había escrito a las 4 m. Quiero documentación escrita de la amenaza. Nombres, organizaciones, pruebas. Ya no me fío de tu palabra. De acuerdo. 2. Quiero mi propio contacto de seguridad. Alguien que responda ante mí, no ante usted. Alguien a quien pueda llamar si creo que está cruzando la línea. Apretó la mandíbula. Eso va en contra del propósito de lo no negociable. Me miró fijamente durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Contrataré a un contratista independiente, pero primero será investigado por mi gente y coordinará la logística con Luca. Tendrá su contacto externo. Yo me aseguraré de que no sea un infiltrado. Entonces, en realidad no es independiente, dije. No, pero es mejor que nada. Me miró fijamente. No te voy a dar un arma para que la uses en mi contra, Aldi. Te voy a dar la ilusión de tenerla. Lo tomas o lo dejas. Al menos fue sincero. Tercero, continué. Quiero tener acceso a mis propias finanzas, sin cuentas congeladas, sin retrasos en los pagos, sin control financiero sobre mí. Hecho. Tu salario seguirá siendo el mismo, más una compensación por el riesgo adicional. No quiero una compensación por riesgo. Quiero libertad. Puedes tener ambas cosas. Miré mis notas. La siguiente era más difícil. 4. Mi hermano no tiene nada que ver con esto. Cualquier protección que me des no se extenderá a él a menos que yo lo pida explícitamente. No quiero que se vea envuelto en tu mundo. Algo cambió en la expresión de Mateo, que se suavizó. Quizás, tu hermano ya está protegido, dijo en voz baja. Lo está desde hace 6 meses. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? La financiación de tus estudios de posgrado. Me aseguré de que la universidad mejorara los protocolos de seguridad para los estudiantes internacionales. La deuda médica de tus padres. Mi equipo legal negoció un plan de pago asequible que no afectará a su crédito. Ellos no lo saben y no lo sabrán, pero están a salvo. No podía respirar.
¿Cómo lo sabías? Te pregunté por la deuda, por la universidad. Recibiste 3 llamadas en el baño durante la negociación con Benedetti el pasado marzo. Te oí a través de la puerta. No las palabras, sino el tono. Desesperación, del tipo que no proviene del trabajo. Estrés. Su voz era tranquila, precisa. Hice que mi equipo legal investigara las hipotecas, las deudas médicas y las solicitudes de ayuda financiera universitaria de cualquier persona con tu apellido. Les llevó 4 horas encontrar el patrón. Eso es invasivo. Sí, y no me disculparé por ello. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Llevabas una carga demasiado pesada y nunca pediste ayuda. ¿Crees que no me di cuenta de que estabas adelgazando, durmiendo menos, manteniéndote entera con disciplina y rencor? Nunca dijiste nada porque habrías renunciado antes de aceptar ayuda. Lo habrías visto como caridad, como debilidad. Bajó la voz. Pero no era debilidad como antes. Era verte romperte a ti misma para mantener a todos los demás intactos. Las lágrimas me quemaban los ojos. Las contuve parpadeando. Eso no es protección, dije. Es control. Es ambas cosas. No me disculparé por eso. Cerré los ojos e intenté pensar más allá de las emociones que se me atragantaban en la garganta. Última condición, dije. Cuando esto termine, cuando pasen las 2 semanas y se haya resuelto la amenaza, me dejarás marchar por completo. Sin ataduras, sin chantajes, sin cláusulas sorpresa en el contrato que me retengan. ¿Me marcharé libre o esto no funcionará? No respondió inmediatamente. Cuando abrí los ojos, me miraba con una expresión que no pude descifrar. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente. Sí, prométemelo. Te prometo que cuando pasen las 2 semanas serás libre de elegir. Sin coacción, sin manipulación, solo una elección. No era exactamente lo que había pedido, pero se acercaba bastante. Entonces tenemos un trato, dije. Se levantó y extendió la mano por encima del escritorio. Yo también me levanté y miré su mano como si pudiera quemarme. Luego la estreché. Su apretón fue cálido, firme, y la mantuvo un poco más de lo necesario antes de soltarla. Luca te llevará al nuevo apartamento esta tarde, dijo Mateo, volviendo a ponerse en modo profesional. Está en un edificio seguro, en la última planta, con acceso privado por ascensor. Tendrás 2 guardias de seguridad. El personal rotará turnos fuera de tu puerta. Eso es excesivo, es por tu seguridad. También tendrás un nuevo teléfono con comunicaciones encriptadas y una línea directa conmigo y con Luca. Tu teléfono personal seguirá activo, pero lo supervisaremos por si hay contactos sospechosos. Vas a espiar mi teléfono. Me aseguraré de que nadie más lo haga. Sacó una caja delgada de su cajón y me la entregó. Es un teléfono de la empresa preprogramado con todo lo que necesitas. Lo cogí. La caja pesaba más de lo que esperaba. Una cosa más, dijo. Mañana por la noche hay un evento del sector, una reunión del Consejo de la Autoridad Portuaria, una revisión trimestral que ya estaba programada. Necesito que me vean allí y necesito que me acompañes. ¿Por qué? Porque si desapareces justo después de dimitir, parecerá que estás huyendo o escondiéndote, o peor aún cooperando con los investigadores. Tenemos que mostrar un frente unido. Estás haciendo una transición profesional, no huyendo de un escándalo. No voy a ir a una reunión del consejo contigo. No es opcional. Es gestión de crisis. Se movió alrededor del escritorio, acortando la distancia entre nosotros de nuevo. 2 horas, hacemos acto de presencia. Mostramos que todo es profesional y está bajo control. Y luego Luca te lleva al nuevo apartamento. Eso es todo. Y si digo que no, la gente se preguntará por qué. Y las preguntas se convierten en interrogatorios. Las preguntas se convertirán en investigaciones. Las investigaciones se convertirán en influencia para quien quiera que te esté vigilando. Odiaba que tuviera razón. Está bien, dije. 2 horas y luego habré terminado. 2 horas, aceptó. Estaba de nuevo demasiado cerca. Tan cerca que podía ver la tenue sombra de la barba incipiente en su mandíbula. La cicatriz apenas visible sobre su ceja izquierda que siempre me había intrigado, pero que nunca le había preguntado. Tan cerca que me costaba respirar. «Deberías irte», dijo en voz baja.
Descansa un poco antes de mañana. Pareces agotada. ¿De quién es la culpa? Su boca se curvó. Mía, lo sé. Me giré hacia el ascensor y luego me detuve. Mateo. Él levantó la vista. Nunca antes había usado su nombre de pila. En 3 años. Su expresión cambió, se volvió más aguda. Las fotos, dije. ¿Cómo las conseguiste? Las enviaron a mi correo electrónico personal a las 3 am, de forma anónima. Así que alguien quería que supieras que me están vigilando. Sí. ¿Por qué? Porque quieren que sepa que pueden llegar a mí a través de ti. Y tienen razón. Lo dijo con sencillez, sin vacilar. Tienen toda la razón. Las puertas del ascensor se abrieron detrás de mí. Entré y pulsé el botón de la planta baja. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas fue a Mateo de pie, en medio de su oficina, mirándome marchar con una expresión que parecía casi de miedo. El lunes por la tarde, Luca llegó a mi antiguo apartamento a las 2 en punto, con 2 especialistas en mudanzas y un equipo de evaluación de seguridad. Vamos a empaquetar todo lo esencial, dijo. Objetos personales, documentos, ropa, todo lo demás se queda por ahora. Podemos recuperarlo más tarde si es necesario. Esto parece un programa de protección de testigos. Se le parece bastante. Me entregó una tableta. Revisa este protocolo de seguridad mientras empaquetamos. Tendrás que memorizar los procedimientos de emergencia. Pasé las siguientes 3 horas viendo cómo unos desconocidos empaquetaban mi vida en cajas mientras memorizaba las rutas de evacuación, la ubicación de las habitaciones seguras y los procedimientos de contacto en caso de emergencia. A las 5 de la tarde, me encontraba en un nuevo apartamento que parecía más una suite de hotel de lujo que una casa. Ventanas de suelo a techo, muebles minimalistas, una cocina que nunca probaría y 2 guardias de seguridad apostados fuera de mi puerta. El edificio tiene acceso biométrico, explicó Luca. Solo tú, yo y el señor Rizzo podemos acceder a esta planta. La escalera de emergencia requiere un código que cambia cada 6 horas. Recibirás actualizaciones en tu teléfono seguro. Esto es una locura, es necesario. Me entregó una tarjeta llave. Descansa un poco. Mañana va a ser un día largo. Se marchó. Me quedé de pie en medio de mi nueva prisión y traté de decidir si me sentía más segura o más atrapada. Probablemente ambas cosas. El paquete llegó a las 4:00 p.m. del martes. Me quedé mirando la elegante caja que había en la puerta de mi casa. No quería saber cómo había pasado la seguridad. Luego lo llevé dentro. Un vestido negro, sencillo, elegante, sacado de una colección privada con solo pequeñas modificaciones. Perfectamente confeccionado, como si alguien hubiera prestado atención a cada detalle durante años. Zapatos, joyas y una nota manuscrita. Necesario, no un regalo. M. Levanté el vestido a la luz. Había elegido algo que me haría parecer intocable. Odiaba que también tuviera razón en eso. Luca llegó a las 6:20, impecablemente profesional, con un traje oscuro. «Está usted muy guapa, señorita», dijo mientras cerraba la puerta de mi apartamento. «Parece que voy a un funeral. El señor Rizzo pidió específicamente elegancia discreta. Creo que sus palabras exactas fueron, tiene que parecer intocable». Algo en eso me revolvió el estómago. «¿Dónde es el evento?», pregunté mientras caminábamos hacia el ascensor. «Hotel Galante, Jardín de la Azotea. Revisión trimestral de la autoridad portuaria. Muy público, muy legítimo. Miembros del ayuntamiento, ejecutivos navieros, socios logísticos y un momento muy oportuno». Pregunté mientras caminábamos hacia el ascensor. «Hotel Galante, el Jardín de la Azotea. Revisión trimestral de la autoridad portuaria. Muy público, muy legítimo. Miembros del ayuntamiento, ejecutivos navieros, socios logísticos y un momento muy oportuno. El señor Rizzo no organizó la reunión, pero se está asegurando de que la vean allí. El trayecto en coche duró 20 minutos. Observé cómo Milán se deslizaba por las ventanas y vi el mismo sedán oscuro 3 curvas detrás de nosotros. «Nos siguen», dije en voz baja. Luca miró por el espejo retrovisor. «Sé que nos siguen desde que salimos de tu edificio. Y no te preocupa, siempre me preocupa. Pero mantienen la distancia, observan, no interactúan. En realidad eso es preferible».
Sabemos dónde están. El Hotel Galante se elevaba sobre la ciudad como un monumento de cristal y acero al acceso. Luca se detuvo en la entrada privada y dio la vuelta para abrirme la puerta. «Ya está dentro», dijo Luca. «En la terraza del tercer piso. Te acompañaré. Sé dónde está la terraza. He organizado 16 eventos aquí. Lo sé, pero esta noche te acompañaré de todos modos». Subimos en el ascensor en silencio. Cuando se abrieron las puertas, salió el sonido de las conversaciones y la música suave. La terraza era preciosa. Luces intensas, jardines bien cuidados, camareros que se movían entre grupos de la élite empresarial de Milán con champán y platos pequeños. Vi a Matteo inmediatamente. Estaba de pie cerca de la barandilla del fondo hablando con dos hombres que reconocí como ejecutivos de la autoridad portuaria. Tenía el mismo aspecto de siempre, controlado, autoritario, dominando completamente el espacio que le rodeaba. Entonces me vio. La conversación no se detuvo. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se transformó, se agudizó. Les dijo algo a los ejecutivos. Les estrechó la mano y cruzó la terraza hacia mí. Cada paso era deliberado, controlado, y todos lo notaron. Las conversaciones se acallaron, los ojos siguieron sus movimientos. Cuando llegó a mi lado, la mitad de la terraza lo estaba observando. «Elda», dijo en voz baja. Entonces hizo algo que nunca esperé. Me ofreció su brazo. Lo miré fijamente. «Se supone que debemos parecer profesionales», dije en voz baja. «Somos profesionales. También se supone que debemos parecer unidos». Bajó aún más la voz. «Toma mi brazo. Deja que vean que has elegido estar aquí». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tomé su brazo. La tela de su traje era suave al tacto. Podía sentir su calor a través de ella, la fuerza sólida de los músculos que había debajo. Me guió entre la multitud con fácil confianza, deteniéndose para saludar a la gente y presentándome como su asistente ejecutiva, Old Duca, con un tono que de alguna manera hacía que pareciera el puesto más importante de la sala. Pasamos por conversaciones sobre rutas de envío, contratos logísticos y proyectos de desarrollo urbano. Sonreí, asentí y dije lo correcto en los momentos adecuados. Y durante todo ese tiempo, la mano de Matteo cubrió la mía, que descansaba sobre su brazo. No de forma posesiva ni controladora. Simplemente estaba ahí. «Eres buena en esto», murmuró durante una pausa entre conversaciones. «Llevo 3 años gestionando tu imagen pública. Por supuesto que soy buena en ello». No me refería a eso. Me llevó a un rincón más tranquilo de la terraza, lejos de la multitud. Me refería a que eres buena haciendo que parezca fácil, haciéndoles creer que quieres estar aquí. Quizás sí. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Lo crees? No respondí. No pude responder, porque allí de pie, con su mano sobre la mía, con la ciudad brillando a nuestros pies y el peso de su atención centrada por completo en mí, ya no sabía lo que quería. «Hay alguien a quien necesito que conozcas», dijo Matteo finalmente. «Antonio Calibrase. Nos ha estado observando desde que llegamos». Se me heló la sangre. «Calibrasi, como en la familia que tiene acceso al servidor con tus fotos de vigilancia». «Sí». La voz de Matteo se mantuvo tranquila. «Incluso él se va a acercar a nosotros. Cuando lo haga, necesito que hagas exactamente lo que has estado haciendo. Sé profesional, sé educada, y no reacciones a nada de lo que diga, sin importar cómo suene. ¿Qué va a decir? No lo sé, ese es el problema». Un hombre se separó de la multitud cerca de la barra. Un traje caro, de unos 50 años. El tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Antonio Calibrasi. Caminó hacia nosotros con paciencia depredadora. «Matteo», dijo cálidamente, «me alegro de verte, Antonio». El tono de Matteo era cordial, perfectamente controlado. «Permíteme presentarte a mi asistente ejecutiva, Isolda Duca». La sonrisa de Calibrasi se amplió. «Ah, sí, he oído hablar bastante de la señorita Duca últimamente». Sentí un escalofrío. «Todo cosas buenas, espero», dije con suavidad. «Cosas muy interesantes.
Sus ojos se posaron en mí de una manera que me puso los pelos de punta. Tengo entendido que vas a dejar Rizzo Maritime para buscar otras oportunidades. En transición, le corregí. Hay una diferencia, por supuesto. Aunque debo decir que me parece inusual que alguien con su conocimiento único de las operaciones simplemente se marche. A menos que tal vez no se marche en absoluto, la mano de Mateo se apretó ligeramente sobre la mía. No estoy segura de lo que insinúa, señor Calibracy, dije con cautela. No insinúo nada, solo curiosidad. Después de todo, una mujer en su posición sabe cosas, cosas valiosas. Uno podría preguntarse dónde va a parar ese valor una vez completada la transición. Se va conmigo cuando me retire de este sector en particular, dije. Estoy deseando llevar una vida más tranquila. ¿Tranquila? Sí. La sonrisa de Calibra se volvió afilada. Aunque las vidas tranquilas pueden ser terriblemente aburridas y a veces peligrosas si uno no tiene cuidado en quién confía. ¿Es eso una amenaza? La voz de Mateo se volvió fría. Una observación amistosa nada más. Calibrasi levantó su copa de champán en un saludo burlón. Disfruta de la velada. Se alejó. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que salió de golpe. Lo sabe, dije en voz baja. Sospecha que hay una diferencia. Mateo apretó la mandíbula, pero quería que supiéramos que nos estaba observando. Quería ver cómo reaccionabas. ¿Cómo lo hice? Perfectamente. Su mano seguía sobre la mía. No te inmutaste, no mostraste miedo. Fuiste exactamente como siempre has sido. Demasiado inteligente para dejarte intimidar. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Me observaba con una intensidad que me dificultaba respirar. Deberíamos irnos, dijo en voz baja. Nos han visto, ya es suficiente. Estuve de acuerdo. Me guió de vuelta a través de la multitud hacia los ascensores. Nos despedimos educadamente, dimos las excusas adecuadas y durante todo ese tiempo sentí la mirada de Calibra siguiéndonos. Las puertas del ascensor se cerraron en la terraza de la azotea. En cuanto nos quedamos solos, Mateo dio un paso atrás. Puso distancia entre nosotros. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por meterte en una habitación con él, por hacerte sonreír mientras te amenazaba. Por todo. Tú no me obligaste a hacer nada. Yo elegí estar allí porque te hice creer que tenías que estar. El ascensor descendió en silencio. Entonces dije, él es el que está vigilando, ¿verdad? O él o alguien con quien trabaja. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora Luca te llevará al apartamento seguro. Yo me reuniré con mis contactos y averiguaré exactamente qué calibre quiere y cómo darle una razón para que desista. El ascensor llegó a la planta baja. Luca ya estaba esperando. Mateo me acompañó al coche y me abrió la puerta. 2 semanas, dijo en voz baja. Lo arreglaré en 2 semanas. Y si puedes, su expresión se endureció. Lo haré. Me subí al coche. Él cerró la puerta. Y mientras Luca se alejaba del hotel, miré hacia atrás y vi a Mateo de pie en la acera, viendo cómo el coche desaparecía en la noche de Milán, como si estuviera memorizando el momento, como si pensara que podría ser la última vez que me veía. El miércoles por la tarde ya era imposible ignorar la vigilancia. El mismo sedán oscuro, diferentes conductores, siempre 3 coches por detrás, nunca más cerca. Los vi 2 veces de camino a la oficina. Una cuando Luca me recogió a las 7 de la mañana y otra cuando paramos a tomar un café. No se escondían, querían que supiera que me estaban vigilando. Se están volviendo más atrevidos, dije mientras Luca entraba en el garaje subterráneo. O más desesperados. Miró por última vez por los retrovisores antes de apagar el motor. El señor Rizzo quiere verte en su oficina. Tiene novedades. Encontré a Mateo de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano entrecortado que sonaba como una rabia apenas controlada. Terminó la llamada cuando me vio. No se molestó en saludarme. Calibracy se puso en contacto esta mañana. Lo dijo a través de intermediarios. Quiere una reunión sobre lo que tú... Mateo apretó la mandíbula. En concreto, quiere saber qué acuerdos hemos hecho para tu transición de conocimientos. Te ofrece facilitar tu próximo puesto a cambio de asesoramiento sobre mis operaciones. Se me revolvió el estómago. Quiere que espíe para él. Quiere influencia. Tú eres la vía más rápida para conseguirla.
Mateo dejó el teléfono con precisión controlada. Le mandé al infierno diplomáticamente, y ahora está escalando. La vigilancia no es aleatoria, Isolda. Es una cuenta atrás. Está documentando tus movimientos, creando un patrón, esperando el momento adecuado para actuar. ¿Qué tipo de acción? El tipo que me obligue a actuar. Un intento de secuestro, un incidente público que destruya tu credibilidad. Algo que demuestre que no puedo proteger lo que es mío. Se detuvo y se corrigió. De lo que soy responsable. El desliz no pasó desapercibido. Tampoco la forma en que lo detectó. Tengo algo, dije, sacando mi tableta. Por los datos del calendario, creo que he descubierto cómo sabían que estaría en la gala del domingo por la noche. Mateo se acercó. Muéstrame. Abrí la hoja de cálculo que había elaborado durante la noche. Hace 3 semanas hubo una solicitud de programación para la asistencia a la gala. Llegó a través de los canales normales aprobados por tu oficina, pero fíjate en la fecha y la hora. Se inclinó para estudiar la pantalla. Tan cerca que pude volver a oler su colonia. Tan cerca que tuve que concentrarme mucho en los datos en lugar de en su proximidad. Las 2 de la madrugada, dijo en voz baja. No, nadie en mi oficina trabaja a las 2 de la madrugada. Exacto. Y la aprobación procedía de una dirección de correo electrónico que parece legítima, pero que tiene un carácter diferente. Una I mayúscula en lugar de una L minúscula en Rizzo. RIZTO en lugar de RIZTO. Casi invisible en la mayoría de las fuentes, a menos que se busque. Alguien de dentro tenía acceso para crear aprobaciones falsas, o alguien de fuera tenía acceso a nuestras plantillas de correo electrónico y protocolos de seguridad. Pasé a la siguiente pantalla. Cotejé todas las solicitudes de programación de los últimos 6 meses. Hay otras 11 con anomalías similares en la fecha y la hora. Todas aprobadas desde fuera por direcciones falsificadas casi idénticas. La expresión de Mateo se volvió fría. ¿Qué eventos? La negociación con Benedetti en marzo. La cena de la autoridad portuaria en abril. Tu reunión con el Comité de Finanzas de la ciudad en mayo. Todas las apariciones de alto perfil en las que se esperaba mi asistencia. Te han estado siguiendo durante 6 meses. Nos han estado siguiendo a los 2, pero solo empezaron a fotografiarme recientemente. Abrí la última pantalla. Creo que algo cambió hace 3 semanas, justo cuando Dario empezó a poner a prueba los límites. Mateo se quedó muy quieto. ¿Crees que Dario trabajaba con Calibracy? Creo que Dario era útil para alguien. Lo supiera él o no, lo miré a los ojos. La humillación pública en la gala no fue casual. Estaba diseñada para provocar una reacción por tu parte, por mi parte. Dario era demasiado estúpido para orquestar algo tan calculado, pero Calibracy no lo es. Quería ver si te derrumbarías, si yo te defendería públicamente. La voz de Mateo era tranquila, peligrosa. Estaba poniendo a prueba nuestra dinámica. Y cuando no reaccionaste, yo dimití, lo que me hizo vulnerable, que era exactamente lo que él quería. El silencio que siguió se hizo pesado. Tienes razón, dijo finalmente Mateo. Lo que significa que Dario no era solo un ejecutivo rival que se comportaba como un idiota. Era una prueba, y yo la suspendí al marcharme. No. La mano de Mateo encontró mi hombro. El contacto fue breve, pero deliberado. La superaste al negarte a ser una víctima, pero Calibracy no esperaba eso. Esperaba que te aferraras a mí en busca de protección o que desaparecieras en silencio. No hiciste ninguna de las 2 cosas, así que ahora soy interesante en lugar de predecible. Ahora eres peligrosa para él. Bajó la mano. ¿Puedes rastrear el origen de los correos electrónicos falsificados? Yo no puedo con lo que tengo a mi alcance, pero tu equipo de seguridad informática sí. Si saben qué buscar, les diré que empiecen de inmediato. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Buen trabajo, Isolda. Mejor que bueno. Para eso me contrataste, para ver patrones que nadie más ve. Te contraté porque eras competente y estabas disponible. Te mantuve porque eres brillante y no soy tan estúpido como para dejar pasar eso. El cumplido me afectó más de lo que debería. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora usaré esto para descubrir quién está pasando información a Calibri desde dentro de mi organización. Y me aseguraré de que entiendan lo que pasa cuando comprometen mis operaciones.
Sin matarlos, su boca se curva ligeramente sin matarlos. Tengo otros métodos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo saqué, leí el mensaje y lo volví a leer. ¿Qué?, preguntó Mateo. Al ver mi expresión, le pasé el teléfono. Desconocido. Tu hermano llamó a seguridad del campus a las 11:47 de esta mañana. Alguien intentó seguirlo a clase. Pensé que debías saberlo. La habitación se inclinó. Vera, dije que ella tiene un contacto en la universidad. Debe haberles pedido que lo vigilen. Mateo ya estaba marcando. Luca, necesito un equipo en la Universidad de Milán inmediatamente. El hermano de Isolda. Sí. Ahora. Terminó la llamada y me miró. ¿Cuál es el horario de tu hermano hoy? Miércoles. Tiene economía a la 1 y luego laboratorio de investigación a las 3. Por lo general, va a la biblioteca entre... Me detuve. ¿Cómo vas a explicar que aparezca la seguridad? No lo haré. La gente de Luca no lleva uniforme. Parecerán estudiantes. Tu hermano no sabrá que están allí a menos que alguien intente algo. Y si alguien ya ha intentado algo, lo sabremos en los próximos 10 minutos. Su voz se mantuvo tranquila, controlada, pero pude ver la tensión en sus hombros. Respira, Isolda. La gente de Luca es la mejor. Si hay una amenaza, la contrarrestarán. No podía respirar. No podía dejar de pensar en la imagen de mi hermano, de 22 años, centrado en su carrera, completamente ajeno al peligro que yo había traído a su vida. Es culpa mía, dije. Es culpa de Calibracy. No confundas las dos cosas. Yo renuncié. Me convertí en un objetivo. Y ahora lo arreglaré. Sonó el teléfono de Mateo. Contestó inmediatamente. Háblame. Observé su expresión mientras escuchaba. No pude leer nada en ella. Bien. Quédate con él hasta que termine su última clase. Luego asegúrate de que regrese a su apartamento sano y salvo. Quiero a alguien en su edificio esta noche. Pausa. No te acerques a él. Solo observa. Terminó la llamada. Está bien, dijo Mateo. Ahora mismo está en clase. La gente de Lucas ha registrado el edificio. No hay nadie dentro, pero había alguien observando desde la cafetería de enfrente. Se marcharon cuando llegó nuestro equipo. ¿Tienen una descripción? Hombre, 30 y tantos años, chaqueta oscura, permaneció allí durante 40 minutos. No pidió nada. Se marchó en cuanto vio a nuestra gente. La expresión de Mateo era sombría. Vigilancia profesional, no un estudiante, ni seguridad del campus, alguien que sabía lo que hacía. Calibracy va tras mi familia. Calibracy está tratando de hacerte entrar en pánico. Quiere que te sientas insegura, desprotegida. Quiere que creas que no puedo mantener a salvo a tus seres queridos. Mateo se acercó, pero se equivoca. Tu hermano ahora tiene protección, cobertura las 24 horas. Él no lo sabrá, pero está ahí. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Semanas, meses, el tiempo que sea necesario. Quería discutir. Quería decirle que era demasiado. Pero mi hermano estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Gracias, dije en voz baja. No me des las gracias. Es seguridad operativa básica. Calibracy cometió un error al ir tras tu familia. Eso significa que se está quedando sin opciones sutiles. Mateo miró su reloj. Necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Esta noche hay una cena privada. Muy pequeña. 6 personas, socios de importación y exportación de Europa del Este. La misma empresa ficticia que tiene acceso al servidor de vigilancia. Se me heló la sangre. ¿Quieres que vaya a una cena con la gente que me ha estado vigilando? Quiero que vean que no tienes miedo. Quiero que vean que estás protegida. Y quiero ver cómo reaccionan cuando se den cuenta de que no vas a ir a ninguna parte. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Puedes hacerlo? Todos mis instintos gritaban, no. Pero pensé en mi hermano, en Vera, en todos los que podrían convertirse en objetivos si mostraba debilidad. Sí, dije, puedo hacerlo. Será peor que el evento de la autoridad portuaria. Estos hombres no se molestan en ser educados. Te pondrán a prueba, traspasarán los límites, intentarán hacerte sentir incómoda. He pasado 3 años gestionando tus reuniones más peligrosas. Creo que puedo manejar una cena. Algo que podría haber sido orgullo cruzó su rostro.
Sé que puedes, por eso te lo pido. Miércoles por la noche, 7:30 p.m. Comedor privado, restaurante Seini. El restaurante era Old Mill and Elegance. Candelabros de cristal, manteles blancos, camareros que se movían como fantasmas por espacios iluminados con velas que olían a vino y dinero antiguo. El comedor privado estaba en el segundo piso, alejado del restaurante principal, insonorizado, discreto, el tipo de lugar donde se mantenían conversaciones que no podían ser escuchadas, perfecto para negocios que existían en los márgenes. Mateo llegó primero, con mi brazo otra vez. La misma coreografía que en el evento de la autoridad portuaria, pero con más en juego y más tensiones. 3 hombres ya estaban sentados a la mesa. Rostros de Europa del Este, trajes caros que no les quedaban del todo bien, relojes que gritaban nueva riqueza. El tipo de hombres que habían ganado su dinero de formas que no aparecían en las declaraciones de impuestos. Se levantaron cuando entramos. Caballeros, dijo Mateo con suavidad, permítanme presentarles a mi asistente ejecutiva, Isolda Duca. Se unirá a nosotros esta noche. El más alto, de cabello gris, ojos penetrantes y una sonrisa que calculaba el riesgo como un banquero, extendió la mano. Señorita Duca, hemos oído hablar mucho de usted. Nada demasiado perjudicial, espero, dije con ligereza, estrechándole la mano con la presión justa. Solo que va a dejar de trabajar para el señor Rizzo. Una pérdida importante para él, imagino. Es una transición temporal, corrigió Mateo apartándome la silla. Isolda se está asegurando de que el traspaso de sus responsabilidades se haga sin problemas. Muy profesional. Me senté. Mateo tomó asiento a mi lado, tan cerca que su rodilla rozaba la mía bajo la mesa. La velada transcurrió con una lentitud insoportable. Los platos llegaban con ese ritmo cuidadosamente calculado que los restaurantes caros han perfeccionado. Se sirvió el vino, un tinto italiano que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La conversación versó sobre rutas marítimas, regulaciones aduaneras y aranceles de importación. El tipo de conversación que parecía legítima, pero que tenía matices que yo había aprendido a percibir. Y durante todo ese tiempo sentí el peso de 3 pares de ojos evaluándome, midiendo, calculando mi valor. Dígame, señorita, dijo el hombre de cabello rubio durante el tercer plato, algún tipo de pescado con salsa que apenas probé. ¿Qué hará cuando termine su transición? Sin duda, alguien con sus conocimientos tiene muchas oportunidades. Estoy barajando varias opciones. Aún no hay nada definitivo. Quizá podamos hacerle una oferta. Nuestra organización siempre busca personas con talento y conocimientos profundos sobre operaciones logísticas. La mano de Mateo encontró mi rodilla bajo la mesa. ¿Una advertencia o un apoyo? Quizá ambas cosas. Es muy generoso, dije con cautela, pero tengo pensado alejarme por completo de este sector. Busco algo más tranquilo. La tranquilidad puede ser aburrida y solitaria. La sonrisa del hombre no llegaba a sus ojos, especialmente para alguien acostumbrado a estar tan cerca del poder. Me las arreglaré. ¿Y tú? Se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos y los hacía parecer depredadores. Porque desde donde estamos sentados, parece que te encuentras en una posición muy vulnerable. Dejas tu empleo, tu vivienda, tu protección. Eso es mucha inestabilidad, incluso peligroso. ¿Esa es una amenaza? La voz de Mateo se volvió fría. Una observación. El mundo puede ser impredecible, especialmente para las mujeres jóvenes que están solas. Dejé mi copa de vino con deliberada calma. Dejé que el silencio se prolongara solo un momento, lo suficiente para demostrar que no estaba nerviosa, lo suficientemente breve como para que no pareciera miedo. Agradezco tu preocupación, dije, pero no estoy sola y no soy tan vulnerable como podrías pensar. No. Los ojos del hombre se posaron en Mateo y luego volvieron a mí. Algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Ya lo veremos. El resto de la cena transcurrió con una cortesía intensa. Llegó el postre, algo con chocolate y pan de oro que me pareció obsceno. A continuación, el café. La conversación se mantuvo en un nivel superficial, pero la amenaza subyacente nunca desapareció del todo. Cuando nos despedimos,
Lo único que quería era marcharme. Pero sonreí, mantuve una conversación trivial y desempeñé el papel de profesional competente que sale con elegancia de una situación difícil. Y no me inmuté ni una sola vez. Cuando por fin terminó la velada, Mateo me acompañó al coche con la mano en mi espalda. Cálida, firme, posesiva de una manera que debería haberme molestado, pero no lo hizo. «Has estado perfecta», me dijo en voz baja mientras cruzábamos el restaurante. «Mejor que perfecta. Me amenazaron durante la cena delante de ti. Lo sé, y ahora sé exactamente hasta dónde están dispuestos a llegar». Abrió la puerta del coche. «Luca te llevará de vuelta al apartamento. Tengo que hacer unas llamadas». «¿Qué tipo de llamadas?» «Del tipo que recuerdan a la gente por qué amenazar lo que es mío es una idea catastróficamente mala». Ahí estaba otra vez. ¿Lo que es mío? Esta vez no le corregí. Luca condujo en silencio. Observé cómo Milán se desvanecía tras las ventanas e intenté no pensar en la sonrisa del hombre de pelo gris, en la forma en que me miraba como si fuera una mercancía, en lo cerca que había estado de mostrar miedo. Estábamos a 3 manzanas de mi edificio cuando sonó el teléfono de Luca. Contestó y escuchó. Entonces su expresión cambió. Se volvió dura y concentrada, de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Cuántos?», preguntó. «Llévala adentro ahora mismo». Terminó la llamada e inmediatamente cambió de carril, dando un giro brusco que me lanzó contra la puerta. «¿Qué pasa?», pregunté. «Alguien intentó entrar en tu edificio hace 15 minutos. 2 hombres. Los detuvieron en el vestíbulo, pero tenían códigos de acceso que no deberían existir. Códigos nuevos que se distribuyeron ayer». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo consiguieron los códigos? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero ahora mismo no vamos a ir a tu apartamento. Dio otra vuelta, alejándose de mi edificio hacia las afueras de la ciudad. «Órdenes del señor Rizzo. Te quedarás en su residencia privada hasta que aseguremos la situación». «¿Su residencia?» «No, de ninguna manera. Esto no es negociable, señorita. Tu apartamento está comprometido. El edificio de tu hermano está bajo vigilancia reforzada. El único lugar verdaderamente seguro en este momento es la casa personal del señor Rizzo. No pertenece a ninguna estructura corporativa. Está en un fideicomiso que no se remonta a él. Solo 3 personas de mi organización saben de esta casa. Déjeme adivinar. Usted, Mateo y ahora usted. Condujimos durante otros 20 minutos, dejando atrás el centro de la ciudad. Los edificios se hicieron más escasos, más exclusivos, un barrio de dinero antiguo, de esos en los que la privacidad se compra con muros, verjas y sistemas de seguridad que cuestan más que la mayoría de los coches. Luca se detuvo ante una verja de hierro, introdujo un código y entró. La casa estaba alejada de la carretera, oculta por árboles y una oscuridad cuidadosamente cuidada. La arquitectura moderna se mezclaba con la antigua piedra italiana, discreta pero claramente cara, de una forma que solo la verdadera riqueza puede lograr sin esforzarse. Mateo estaba en la puerta, con el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada cuando nos vio. Una vez dentro, dijo, los dos. El interior no se parecía en nada a lo que esperaba. No había ostentación, ni muestras evidentes de riqueza, solo líneas limpias, muebles cómodos que parecían realmente usados y estanterías del suelo al techo llenas de libros de verdad. No eran lomos decorativos, sino volúmenes gastados con lomos agrietados y páginas con las esquinas dobladas. El aire olía diferente al de su oficina. No había colonia, ni café, ni tensión, solo papel viejo y barniz para madera, y algo que podría haber sido lavanda del jardín exterior. Se notaba que estaba habitado, que era real, como si él realmente existiera aquí como algo más que Mateo Rizzo, el hombre que destruía a la gente con llamadas telefónicas. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Alguien vendió tus protocolos de seguridad», dijo Mateo con tono seco. «El intento de violación utilizó códigos que se cambiaron ayer. Solo 5 personas tenían acceso a los nuevos códigos. 4 de ellas llevan años conmigo. La quinta fue contratada la semana pasada como parte de tu equipo de seguridad reforzado. El contratista independiente, dije, que fue investigado por mi gente y autorizado». Su expresión era sombría,
lo que significa que o bien el proceso de investigación se vio comprometido o alguien dentro de mi organización está trabajando con Calibracy. O ambas cosas. O ambas cosas. Se sirvió una copa de una jarra de cristal que había en la mesita auxiliar. No me ofreció una. El contratista está siendo interrogado por abogados especializados en litigios por incumplimiento de contrato. Le estamos ofreciendo una opción: delatar al voluntario que lo contrató y enfrentarse solo a sanciones civiles, o obligarnos a involucrar a las fuerzas del orden y enfrentarse a cargos penales por espionaje corporativo. Elegirá cooperar. Siempre lo hacen cuando la alternativa es la cárcel. Y si es Calibracy, entonces tengo pruebas. Y las pruebas me dan opciones que no implican especulaciones. Se bebió la copa de un trago. Te quedarás aquí esta noche. La habitación de invitados está arriba. Segunda puerta a la izquierda. Luca traerá tus cosas del apartamento una vez que esté despejado. No puedo quedarme aquí. Puedes, lo harás. No es una petición. Mateo. Tenían tus códigos y solda, conocían tu rotación de seguridad, sabían exactamente cuándo intentarlo. Su voz estaba controlada, pero podía oír la furia que había debajo. Apenas contenida. Peligrosa. Si hubieras estado en casa, te habrían secuestrado. Y yo también. Se detuvo. Respiró. Habría fracasado, terminó diciendo en voz baja. Y yo no fracaso. No en esto. El peso de esa afirmación se posó entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 2 horas, quizá 48, lo que sea necesario para encontrar la fuga y cerrarla. Dejó el vaso sobre la mesa. Hay comida en la cocina. Lucas se quedará abajo. Yo estaré en mi despacho haciendo llamadas. Si necesitas algo, no. Me miró durante un largo rato y luego asintió. Encontré la habitación de invitados, sencilla, limpia, con una cama que parecía no haber sido utilizada nunca. Las sábanas aún tenían un ligero olor a lavanda y almidón. Me senté en el borde de la cama e intenté asimilar el hecho de que estaba en la casa de Matteo Rizzo, el lugar al que acudía cuando quería alejarse de su imperio, el lugar que nadie más conocía. Y me había traído aquí, me había dejado verlo. Me había confiado la ubicación del único espacio en el que era él mismo. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Vera, pero me detuve. Si mis protocolos de seguridad estaban comprometidos, mi teléfono también podría estarlo. Lo dejé a un lado, me recosté en la cama, miré al techo y traté con todas mis fuerzas de no pensar en el hecho de que Mateo estaba en algún lugar de esta casa haciendo llamadas que destruirían la vida de alguien por la mañana. Traté de no pensar en lo segura que me sentía aquí, en lo peligroso que era ese sentimiento. Eran las 2:47 de la madrugada y no podía dormir. Lo intenté, pero fracasé. Pasé 2 horas mirando las sombras del techo y escuchando los sonidos desconocidos de la casa de otra persona. El crujir de la madera vieja, el susurro del viento entre los árboles, el zumbido lejano de lo que podría haber sido un sistema de seguridad o simplemente los cimientos del edificio asentándose. Finalmente, me rendí. El pasillo estaba oscuro. Bajé con cuidado las escaleras, siguiendo el tenue resplandor de la luz que provenía de lo que supuse que era la cocina. Encontré a Mateo. Estaba sentado a la mesa del comedor, con el portátil abierto, el teléfono a su lado, papeles esparcidos por la superficie, todavía con la camisa y los pantalones de la cena, la corbata tirada en algún lugar y las mangas remangadas hasta los codos. Parecía agotado y humano. Levantó la vista cuando entré. ¿No puedes dormir?, preguntó. No puedo dejar de pensar. Yo tampoco. Me indicó la silla frente a él. Siéntate, voy a preparar café. No hace falta, lo voy a preparar de todos modos. Siéntate. Me senté. Se movía por la cocina con una facilidad sorprendente. Estaba claramente cómodo en ese espacio, de una forma que nunca lo estaba en su oficina. Unos minutos más tarde, puso una taza delante de mí. Negro, ¿verdad?, dijo. Nunca le añades nada. Me he dado cuenta. Te das cuenta de muchas cosas. Es mi trabajo. Se sentó frente a mí con su propia taza. Y tú me lo pones fácil. Eres coherente, predecible en lo que importa. ¿Es eso un cumplido o una valoración? Ambas cosas. Dio un sorbo.
El contratista habló. Le llevó 3 horas escuchar sobre el derecho contractual y la diferencia entre responsabilidad civil y penal, pero acabó cediendo. Hace 3 semanas se le acercó un intermediario. Le ofreció 50.000 euros por proporcionar protocolos de seguridad actualizados para su apartamento. No sabía quién lo había contratado. Todo el contacto se realizó a través de mensajes cifrados y transferencias de criptomonedas. Pero usted sabe quién fue. Tiene que ser Calibracy. El momento coincide con todo lo demás. La expresión de Mateo era sombría. He congelado sus principales cuentas comerciales, he marcado sus licencias de importación para que las autoridades aduaneras las revisen, me he puesto en contacto con todos sus socios de la red logística europea y les he sugerido educadamente que tal vez deberían distanciarse antes de que se extiendan las complicaciones legales. Mañana por la tarde estará apagando incendios en 6 frentes diferentes. Eso no lo matará. No, pero casi. Ruina financiera, exilio social, complicaciones legales que tardarán años en resolverse. Me miró a los ojos. Sabrá que fui yo y sabrá por qué. Porque me amenazó, porque intentó quitarme lo que es mío. Ahí estaba otra vez. Esta vez tenía que decir algo. No soy tuya, Mateo, lo sé. Su voz era tranquila, sincera, pero ojalá lo fueras. La confesión me golpeó como un golpe físico. No puedes decir cosas así, le dije. ¿Por qué no? Es verdad. He pasado 3 años fingiendo que no me daba cuenta de ti, fingiendo que solo eras mi asistente, fingiendo que no contaba las horas hasta que entraras en mi oficina con soluciones a problemas que ni siquiera había identificado todavía. Se inclinó hacia adelante, pero yo me daba cuenta todos los días. Y ahora te vas y se supone que debo dejarte marchar como si no importara. Como si no importaras. Sé que esto no es profesional, pero ya hemos dejado atrás lo profesional. Lo dejamos atrás en el momento en que dimitiste, en el momento en que me negué a aceptarlo, en el momento en que te traje aquí. Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que te quedes. No porque seas útil, ni porque seas brillante en tu trabajo. Porque he pasado 3 años enamorándome de ti y no me interesa volver atrás. No podía respirar. Di algo, dijo en voz baja. No sé qué decir. Di que lo pensarás. Di que considerarás que quizá marcharte no es lo que realmente quieres. Di algo que no sea no. Me puse de pie. Nos puso en pie de igualdad. Vine aquí porque necesitaba el trabajo. Me quedé porque era buena en él. Y ahora estoy atrapada porque irme pone en peligro a todos mis seres queridos. Mi voz temblaba. Eso no es una base para nada real. Tienes razón. No lo es. Él no dio un paso atrás. No me dio espacio. Pero no es por eso por lo que quiero que te quedes. Quiero que te quedes porque cuando entras en una habitación, me olvido de lo que estaba haciendo. Porque ves problemas que yo no veo y los resuelves antes de que estallen. Porque me llamaste la atención por mis problemas de control y no pestañeaste cuando intenté intimidarte, Mateo. Porque soy mejor cuando estás aquí. Y no quiero volver a ser quien era antes de conocerte. Levantó la mano y me acarició la mejilla. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido los límites. En cambio, me incliné hacia su tacto. Esto es un error, susurré. Probablemente. Su pulgar recorrió mi mandíbula, pero he cometido errores peores. Entonces me besó con suavidad, con cuidado, como si estuviera haciendo una pregunta en lugar de dar una respuesta. Le devolví el beso y en ese momento algo cambió. El beso se intensificó. Su otra mano encontró mi cintura, me atrajo hacia él y mis dedos se aferraron a su camisa. Fue urgente, inevitable y aterrador. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue un error, empecé a decir. Lo sé, dijiste. Su frente descansaba contra la mía. ¿Quieres que te pida perdón? No. Bien, porque no lo siento. Debería haberme apartado. Debería haber vuelto arriba. Debería haber puesto distancia entre nosotros antes de que esto se convirtiera en algo de lo que no pudiera alejarme. En cambio, lo besé de nuevo. Esta vez, él no fue cuidadoso. Sus manos se apretaron contra mi cintura y yo emití un sonido que debería haberme avergonzado, pero no lo hizo. No aquí, no con él, mirándome como si fuera lo único que importaba en el mundo.
Me empujó contra el borde de la mesa. La madera se clavó en mi columna vertebral, sólida y real. Su boca se desplazó hacia mi garganta y mi cabeza se echó hacia atrás, dándole un acceso que no debería haberle dado, pero que no pude negarle. Isolda. Mi nombre fue un susurro áspero contra mi piel. Dime que pare, no pares. Sus manos se deslizaron por mis costados. Encontraron el dobladillo de mi camisa. Dudaron. El borde de la mesa se clavó en mi espalda baja. Su aliento era caliente contra mi clavícula. Todo se sentía agudo e inmediato y correcto de una manera que desafiaba la lógica. Isolda, dijo de nuevo. Esperó. Cubrí sus manos con las mías. Las guié más arriba. No pares, le dije de nuevo. Me levantó y me puso sobre la mesa. Los papeles se esparcieron. El portátil se deslizó hacia un lado. A ninguno de los dos nos importó. Enrosqué mis piernas alrededor de él, lo acerqué más. Sus manos encontraron mi cintura, mis costillas, la curva de mi espalda. Cada caricia era deliberada, cada movimiento pedía permiso incluso mientras lo tomaba. Mis dedos encontraron los botones de su camisa y comenzaron a desabrocharlos. Me agarró las muñecas con suavidad. ¿Estás segura? Lo miré de verdad. Tenía el pelo revuelto por mis dedos. Sus ojos eran oscuros, deseosos y vulnerables de una forma que nunca había visto. Me lo estaba preguntando, realmente preguntando. Sí, dije. Soltó mis muñecas. Déjame continuar. Se quitó la camisa. Recorrí con las manos su pecho, sintiendo el calor de su piel, los músculos firmes que había debajo, cómo se le cortaba la respiración cuando mis dedos bajaban más. Sus manos encontraron los botones de mi blusa y se movieron más despacio de lo que yo quería, preguntando con cada movimiento. Sí, dije antes de que pudiera volver a preguntar. La tela se deslizó. Sus manos estaban por todas partes, reverentes, hambrientas y cuidadosas a la vez. Y en algún lugar en el fondo de mi mente sabía que esto lo cambiaba todo. Sabía que no había vuelta atrás a partir de ese momento. Pero no quería volver atrás. Quería quedarme allí, en ese espacio imposible entre la crisis y la seguridad, con sus manos sobre mi piel y su aliento en mis pulmones, y la certeza de que, por una vez, solo por una vez, estaba eligiendo algo simplemente porque lo quería, no porque lo necesitara, no porque estuviera atrapada, sino porque lo quería en él. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor del café. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego recuperé la memoria. La casa de Mateo, la confesión, la mesa, sus manos sobre mi piel. Me senté. Estaba en la cama de la habitación de invitados, todavía vestida con la ropa de ayer. No recordaba cómo había llegado allí. El reloj marcaba las 9:47 m. Encontré mi teléfono en la mesita de noche. 3 llamadas perdidas de Luca. 2 mensajes de texto. Luca, el contratista nos ha dado todo. Declaración completa firmada. El señor Rizzo quiere que bajes cuando estés lista. Luca, no hay prisa. Tómate tu tiempo. Me duché en el baño de invitados. Me puse la misma ropa porque no tenía nada más y bajé las escaleras. Mateo estaba en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, con aspecto de haber dormido aún menos que yo. Me vio y terminó la llamada inmediatamente. ¿Café?, me preguntó. Por favor, me sirvió. Me entregó la taza y nuestros dedos se rozaron. Ninguno de los dos mencionó lo de la noche anterior. Calibracy hizo su jugada, dijo Mateo. Hace 2 horas intentó secuestrar a tu hermano fuera de su edificio de apartamentos. Se me heló la sangre. ¿Está bien? Está bien. El equipo de Lucas lo interceptó. 3 hombres están detenidos y siendo interrogados por la policía local por intento de secuestro. Tu hermano no sabe lo que pasó. Todavía estaba dentro cuando lo intentaron. Dejé la taza antes de que se me cayera. Esto tiene que acabar. Acabará hoy. Mateo sacó su tableta y abrió un archivo. La declaración del contratista nos lo da todo. Trazas de correos electrónicos, registros de pagos, registros de comunicaciones. Todo se remonta a las empresas ficticias de Calibrie. Tenemos pruebas. Entonces, vamos a la policía.
No, vamos a sus socios. La expresión de Mateo era fría, calculada. La operación de Calibre depende de la cooperación de una docena de organizaciones diferentes. Licencias de importación, contratos de transporte, acceso a puertos, cooperación aduanera. He estado contactando con ellos desde primera hora. Con todos y cada uno de ellos. 8 llamadas hasta ahora. Me quedan 6 más. Lo estás aislando. Lo estoy destruyendo. Al mediodía no tendrás socios, ni licencias, ni amigos legítimos en el mundo de los negocios. Esta noche tendrá a investigadores federales examinando todas las transacciones que ha realizado en los últimos 5 años. Me miró. Pero eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Ha ido a por tu familia. Eso no es un asunto de negocios. Es algo personal. Su voz se apagó. Peligroso. Y tengo que asegurarme de que no lo vuelvan a intentar. ¿Cómo? Haciéndole una oferta. Él lo entenderá. Mateo cerró la tableta. Necesito que vengas conmigo. Una última actuación. Una última vez. Para demostrarle que estás protegido. ¿Dónde? En su oficina. Dentro de 1 hora aproximadamente. Tenemos que pillarlo antes de que se entere de la cancelación de su primera reunión. Mateo miró su reloj. No sabe que vamos. No sabe que tenemos las pruebas. Y no sabe que estás a punto de burlarlo por última vez. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente lo que siempre has hecho. Ver el patrón que nadie más ve. Me entregó la tableta. Mira su agenda, la que lleva su asistente. La saqué hace 1 hora. Desplacé la pantalla por las citas, reuniones de negocios habituales, revisiones de importaciones, consultas de envíos. Entonces lo vi. Tiene 3 reuniones programadas para esta tarde, dije lentamente. Con los mismos socios con los que acabas de contactar, socios que están a punto de cancelar, pero él aún no lo sabe. Seguí desplazándome. Algo más me llamó la atención. Hay otra reunión más, dije. A las 4 p.m. No aparece en su calendario oficial, está oculta en su agenda personal, con el nombre de El Marace, consulta confidencial. Mateo se inclinó hacia mí. Márquez es tu competidor para el contrato de la autoridad portuaria, el que se presentará a la licitación contigo la semana que viene. Levanté la vista. Calibre se reunirá con tu competidor dentro de 4 horas, probablemente para venderle información sobre tu operación. La expresión de Mateo se volvió peligrosamente impasible. ¿Puedes conseguirme la ubicación? Abrí los detalles del calendario. Hotel Galante, el mismo lugar que el evento de la autoridad portuaria. Sala privada 7. Perfecto. Sacó su teléfono y marcó. Luca, necesito un equipo en el Hotel Galante a las 3:30. Sala privada 7. Calibre tiene una reunión con Márquez a las 4. Quiero que estés allí primero. Prepara todo el equipo de vigilancia. Graba todo. Pausa. No interceptéis. Dejad que empiecen la reunión. Quiero pruebas de que intenta vender información confidencial. Entonces actuaremos. Terminó la llamada y me miró. Así que cuando aparezcamos en su oficina, dijo, pensará que todavía tiene ventaja. Pensará que puede negociar. Pensará que la reunión con Márquez es su as en la manga. Exacto. La boca de Mateo se curvó con algo frío y satisfecho. Y cuando le señales que todas y cada una de esas reuniones están a punto de evaporarse, incluida la que él cree que no conocemos, sabrá que está acabado. ¿Quieres que sea yo quien se lo diga? Quiero que vea que no tienes miedo, que no eres una víctima, que tú eres la razón por la que toda su operación se está derrumbando. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Puedes hacerlo? Pensé en mi hermano, en Vera, en 3 años de invisibilidad, mientras hombres como Calibre trataban a las personas como mercancías. Sí, dije que podía hacerlo. Oficina de Calibre 1058 como M. El edificio era más pequeño de lo que esperaba, más modesto, el tipo de lugar que parecía legítimo, pero daba mala espina. Lucas se quedó en el coche. Mateo y yo entramos solos. La recepcionista intentó detenernos. Mateo no se detuvo. Querrá vernos, fue todo lo que dijo. Encontramos a Calibra en su oficina, hablando por teléfono, con aire relajado y seguro. Eso cambió cuando nos vio. Terminó la llamada y se levantó lentamente. Mateo Senorina Duca, esto es inesperado. ¿Lo es? Dijo Mateo.
Pensamos que nos estaría esperando, dada la mañana que ha tenido. No sé a qué se refiere. Di un paso adelante y dejé la tableta sobre su escritorio. Su reunión de las 10:30 con Andrew D. Shipping, dije, se canceló hace 17 minutos. La de las 11:15 con Northern Imports también se canceló. La de las 2 suyas con el enlace de aduanas, esa aún no, pero probablemente se cancelará en los próximos 10 minutos. La expresión de Calibra no cambió, pero apretó la mano sobre el escritorio. Los negocios fluctúan, dijo. Los negocios no fluctúan cuando los investigadores federales están examinando tus transacciones. Continué. O cuando tu contratista da una declaración completa sobre códigos de acceso falsificados e intento de espionaje corporativo, o cuando se presentan cargos por intento de secuestro contra 3 de tus empleados. No puedes probarlo. Podemos probarlo todo. Mateo sacó una carpeta y la dejó junto a la tableta. Registros de pagos, registros de comunicaciones, metadatos de correos electrónicos, imágenes de seguridad del incidente de esta mañana. Todo documentado, todo admisible. Volví a coger la tableta y la levanté. Ah, y su reunión de las 4 pocos con Marchesi, dije. La que pensaba utilizar para vender información sobre la oferta de Mateo para la autoridad portuaria. También se ha cancelado porque estaremos allí con pruebas de tu intento de espionaje corporativo, que a Marcus Casey le interesará mucho ver justo antes de retirar su oferta y dejarte sin nada. Calibracy palideció. ¿Cómo lo has visto? Veo patrones, respondí simplemente. Es lo que hago. Entradas ocultas en el calendario, consultas confidenciales con la competencia, reuniones programadas fuera de los registros. Lo miré a los ojos. Creías que era invisible. Pensabas que solo era la asistente de Mateo. Te equivocabas. ¿Qué quieres? La voz de Calibra seguía controlada, pero podía oír el quiebro que había debajo. Quiero que entiendas algo, dijo Mateo en voz baja. Pensabas que Isolda era una debilidad, una forma de llegar a mí, pero te equivocabas. Se acercó para ponerse a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Ella no es mi debilidad, continuó Mateo. Ella es la razón por la que has fracasado. Ella encontró tus correos electrónicos falsificados, identificó tu cronología, relacionó a Dario con tu operación, descubrió tu reunión secreta con Márquez, y es ella quien te acaba de explicar exactamente por qué tu negocio ha terminado. Calibracy me miró de verdad, no me inmuté. Esto es lo que va a pasar ahora. Mateo dijo, deja de vigilar a Isolda y a su familia. Retírate por completo de Milán. Disuelve tus operaciones en Italia y no vuelvas nunca más. Hazlo y las pruebas permanecerán selladas. Se cerrará la investigación federal. Los cargos por intento de secuestro desaparecerán. Y si no lo hago, lo revelaré todo. Todos tus socios verán las pruebas. Se examinarán todas tus transacciones. Todos los negocios legítimos que aparentas cortarán sus lazos contigo. No solo perderás Italia, lo perderás todo. Silencio. Entonces Calibracy se rió. Sonó amargo. Me estás ofreciendo el exilio. Yo te ofrezco la supervivencia. Acepta. Calibracy miró la carpeta, la tableta, a mí. Es buena, dijo finalmente. Mejor de lo que pensaba. Lo sé, dijo Mateo. Por eso no va a ir a ninguna parte. Lo dejamos sentado en su escritorio, mirando las pruebas de su propio fracaso. Lucas se alejó de la acera. Ya está hecho, dijo Mateo en voz baja. Esperé sentir alivio, que el peso se me quitara de encima. En cambio, me sentí vacío. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Mateo me miró. Ahora volvemos a la casa y hablamos de lo que tú quieras. La casa de Mateo. 1:30 p.m. Nos sentamos en su sala. Café otra vez. El silencio se sentía diferente esta vez. Las 2 semanas casi terminan, dijo Mateo finalmente. Bueno, técnicamente, aún nos quedan 10 días, pero las amenazas se han resuelto. La vigilancia ha terminado. Calibracy se va del país. Estás a salvo, así que puedo marcharme. Sí. Dejó su taza sobre la mesa. Te prometí que podrías elegir. 5 acción, sin manipulación. Así que aquí está. Sacó un documento y lo puso sobre la mesa,
Entre nosotros. Esto es una oferta. Jefe de personal, título real, autoridad real, compensación real. Tendrías autonomía sobre las operaciones, la última palabra sobre el calendario y los protocolos de seguridad, y protección por escrito para tu familia que no terminaría si te fueras. Serías un socio, no un empleado. Me quedé mirando el documento. También hay una indemnización por despido. Continuó. Si decides irte, 6 meses de salario, ayuda para la vivienda, referencias que te permitirán conseguir cualquier puesto que desees y vigilancia de seguridad continua para ti y tu familia durante un año. Sin condiciones, sin obligaciones. ¿Por qué? Porque te prometí libertad y yo cumplo mis promesas. Cogí el documento y lo leí detenidamente. Cada palabra era exactamente lo que él había dicho. Justo, generoso, sin cláusulas ocultas. Y si me quedo, pregunté, ¿qué pasa con lo de anoche? Eso es otra cuestión. Su voz era cautelosa. La oferta de trabajo sigue en pie independientemente de ello. Si hay algo entre nosotros a nivel personal, es tu elección, totalmente tu elección. Las estás separando, te estoy dando la opción de separarlas. Puedes aceptar el trabajo y mantener los límites profesionales. Puedes aceptar la indemnización y no volver a verme nunca más. O se detuvo. O puedes elegir otra cosa. ¿Qué quieres? Quiero que te quedes. Quiero el trabajo y la relación y todo lo que conlleva. Quiero dejar de fingir que no cuento las horas hasta que entras en mi oficina. Quiero volver a casa contigo, a esta casa, en lugar de a una habitación de invitados vacía. Me miró a los ojos. Pero quiero que lo elijas porque lo deseas. No porque necesites seguridad, no porque te sientas obligada, sino porque me deseas. Se me hizo un nudo en la garganta. Pasé 3 años siendo invisible. Dije siendo útil, siendo la persona que resolvía los problemas en silencio para que nadie se diera cuenta de que existía. Yo me di cuenta. Lo sé. Pero no me permití verlo porque verlo significaba arriesgar todo lo que había construido. Dejé el documento y luego renuncié. Y tú no me dejaste ir, y yo estaba muy enojada porque pensaba que me estabas atrapando. Lo estaba haciendo, dijo él en voz baja al principio, pero luego me diste opciones, opciones reales. Me dejaste negociar. Me escuchaste cuando establecí límites. Me trajiste aquí y me mostraste quién eres cuando no eres Mateo Rizzo, el hombre que destruye a las personas. Me acerqué. Me hiciste sentir vista, realmente vista, no solo útil, no solo competente. Vista. Él también se levantó. Estábamos a pocos centímetros de distancia. No quiero seguir siendo invisible. Dije, no quiero ser la persona que arregla todo en silencio y desaparece. Quiero ser una socia. Quiero autoridad, autonomía y respeto. Quiero que mi nombre aparezca en las decisiones y que mi voz y mi estrategia se tengan en cuenta. Tendrás todo eso y yo te quiero. Las palabras salieron con firmeza. Claro. No porque necesite protección, no porque esté agradecida, porque cuando te confesaste a las 2 de la madrugada, me di cuenta de que llevaba 3 años mintiéndome a mí misma. Había estado fingiendo que tampoco me fijaba en ti, fingiendo que solo era algo profesional, fingiendo que no sentía nada cada vez que decías mi nombre. Su mano encontró mi cara. Repítelo. Te quiero a ti. Quiero al hombre que cuenta las horas hasta que llego. Quiero a la persona que se fija en que no tomo azúcar en el café. Quiero al estratega despiadado que se vuelve gentil cuando me toca. Cubrí su mano con la mía. Te quiero a ti, a todo tu ser. No la protección que me ofreces ni el imperio que has construido. Solo a ti, te elijo a ti, Mateo. No porque esté atrapada, porque quiero. Me besó de forma diferente a la noche anterior. Más despacio, como habíamos hecho antes. Ahora había tiempo, como si la crisis hubiera terminado y pudiéramos respirar. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Te quiero, dijo en voz baja. Te quiero desde el día en que me impediste entrar en esa reunión de auditores. Desde la primera vez que me miraste como si fuera un idiota y tú fueras demasiado profesional para decirlo en voz alta. Me reí, me salió entrecortado. Yo también te quiero.
Aunque seas controlador y manipulador y me hayas retenido como rehén con una cláusula del contrato, prefiero que seas estratégicamente protector. Me mantuviste como rehén. Sí, y lo volvería a hacer. Se apartó lo suficiente para mirarme, pero también te daré todo lo que pediste. Asociación, autonomía, respeto. Tu familia seguirá protegida. Tus decisiones seguirán siendo tuyas. Y si alguna vez quieres irte, no te lo impediré, pero si lo haces, las puertas siempre estarán abiertas. Cogí el contrato de jefe de personal. Encontré un bolígrafo en su escritorio. Lo firmé. Socios, dije. Socios, aceptó él. Luego me besó de nuevo y me dejé llevar. Me permití creer que esto, el trabajo, el hombre, la elección era real, que había salido de la invisibilidad y había entrado en algo mejor, algo que yo había elegido. 2 meses después, la oficina tenía un aspecto diferente con mi nombre en la puerta. Isolda Duca, jefa de gabinete. Todavía no me había acostumbrado. Mi hermano llamaba 2 veces por semana sin ser consciente del peligro al que se había expuesto. Le habían ofrecido un puesto de investigador en Cambridge para su trabajo de posgrado, con financiación completa y alojamiento incluido. La carta de recomendación había venido de uno de los contactos de Mateo en Cambridge, aunque mi hermano nunca lo sabría. La protección continuó discretamente incluso después de que la amenaza hubiera terminado. Dejé de discutir sobre ello. Vera se rió durante 10 minutos seguidos cuando le dije que me quedaba. Luego me pidió detalles sobre Mateo que me negué a darle. Algunas cosas debían permanecer en privado. Entré en la oficina de Mateo sin llamar, aprovechando mis privilegios como socio. Levantó la vista de su escritorio y su expresión cambió, se suavizó. ¿Crisis de calendario?, preguntó. Evité una. La reunión de Marches estaba a punto de coincidir con la revisión de la autoridad portuaria. Trasladé Marqués y al jueves. Ves, por eso te mantuve. Me mantienes porque soy brillante y no eres tan estúpido como para dejarlo escapar. Cierto, se levantó y rodeó el escritorio. Además, porque estoy enamorado de ti y aún no te has cansado de mí, siendo aún la palabra clave, me atrajo hacia él y me besó en medio de su oficina, a media tarde, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Porque lo tenía, porque yo se lo había dado. Cena esta noche, me pidió. No puedo. Tengo una reunión con el nuevo equipo de protocolos de seguridad. Tu idea, ¿recuerdas? Cambia la fecha. No, tú eres el que quería que tuviera autoridad. La estoy usando. Su sonrisa fue lenta, orgullosa. Compañera, no posesión. Exacto. Mañana entonces, en mi casa. En nuestra casa, le corregí. Porque me había mudado hacía 3 semanas porque la habitación de invitados se había convertido en mi oficina. Porque volver a casa con él ya no era una elección que había tomado una vez, sino más bien la vida que estaba construyendo. Una decisión a la vez, un límite a la vez, una relación a la vez. Lo besé una vez más y luego me dirigí a mi oficina. Tenía trabajo que hacer y por primera vez en 3 años lo estaba haciendo como yo misma. Plenamente vista, plenamente valorada, eligiendo plenamente la vida que quería. Si has llegado hasta el final, gracias por escuchar, por quedarte, por dejar que mis historias te hagan compañía. Espero que estas fiestas te traigan calidez, descanso y al menos un momento en el que puedas respirar profundamente. Estoy sinceramente agradecida de que estés aquí. Tu tiempo significa mucho para mí. Hasta la próxima historia, cuídate.